Sí, universal a la información, dice. Mm. Pepe, buenos días. ¿Cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Un saludo para Marcos también y para la audiencia, ¿cómo andan? Feliz Bien. día del Día Internacional del Acceso a la Información. Pepe, justamente te estamos molestando para charlar un poquitito contigo sobre ese tema porque, o sea, el derecho o el acceso a la información es un tema clave, Pepe. Y vos sos director, no me acuerdo, director de, si nos puedes De- aclarar, por ejemplo, tu cargo en la sí, corte, Pepe, por favor. sí, mi cargo es del director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia. Una dirección clave ahí en el Poder Judicial, Pepe, ¿eh? Bueno, obviamente porque en estos tiempos y hace un buen tiempo que Paraguay se metió, digamos, el Estado paraguayo se metió dentro de la línea de los compromisos internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es un tema que obviamente está en la agenda de lo que un Estado debe tener en cuenta. Y más aún porque en Paraguay por lo menos ya hemos dado pasos muy importantes con la aprobación de la ley de acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, y por otro lado la Corte Suprema de Justicia misma ha sido una protagonista principalísima de los avances en materia de acceso a la información pública a partir de aquella sentencia histórica del año 2013 donde resolvió el caso del ciudadano sudamericano Daniel Vargas, que dio, digamos, la puerta de entrada a toda la legislación nacional que hoy día tenemos con respecto a este tema de acceso a la información pública. Pepe, ¿y o sea, nos estás explicando que estos dos fallos, y el último es el fallo de en donde se otorgó, se ordenó, digamos, o se confirmó que la Contraloría provea a accionantes las declaraciones juradas, ¿verdad? Así mismo. Miren, el fallo histórico del 2013 ha sido, digamos, el que abrió las puertas Sí. a la transparencia en el Estado paraguayo, porque después de eso vinieron las leyes de acceso a la información pública. Y este último fallo de este año, que básicamente resolvió una cuestión que había sobre si las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y autoridades públicas debían ser entregadas o difundidas por la Contraloría de la República. La Corte tomó la decisión histórica también de señalar que esto debe ser publicado por la Contraloría, algo que la Contraloría había objetado en juicio y que en diferentes estados procesales, en diferentes juicios incluso, el Poder Judicial, y en este último caso que mencionamos, la propia Corte Suprema de Justicia, dijeron que sí, que la Contraloría estaba obligada a publicar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y autoridades públicas. Pepe, ¿cuál es la importancia de que los ciudadanos tengamos acceso a la información de las instituciones públicas? Bueno, hay muchos fundamentos para esa importancia. Eh, Como dice la organización Artículo 19, que es una organización antigua sobre este tema internacional, la información es el oxígeno de la democracia. La democracia no puede existir si no hay acceso a la información pública, porque al fin y al cabo el soberano, que es el pueblo, tiene derecho a conocer lo que ocurre en su estado y lo que hacen las autoridades y los funcionarios públicos en su nombre al ejercer la gestión pública. Es así que la ciudadanía no solamente tiene el derecho de conocer, el derecho a estar informado, sino también el derecho a la información es un derecho instrumental porque sirve para el acceso a otros derechos humanos. No se puede concebir el derecho a la salud, por ejemplo, o el propio derecho a la vida
sino hay un derecho a la información, a la salud. Hoy día, el derecho a la salud, hoy día que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, tiene mucha importancia el poder acceder a información relevante, importante, oportuna y pertinente en el momento preciso, no en cualquier momento. Por eso se habla de que el derecho a la información tiene, por un lado, una fase de un nivel individual, un nivel colectivo, pero además es un derecho humano fundamental en sí mismo, pero además también es un derecho humano fundamental que es instrumental y es un medio para ejercer efectivamente otros derechos humanos fundamentales, como decía, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, etc. Pepe, ¿y cómo estamos? ¿Cómo ves vos en el país el avance de la garantía, esta garantía constitucional, ¿verdad? Bueno, obviamente que hay un antes y un después del 2013. Por eso señalaba que el fallo 1306 de la Corte Suprema de Justicia que resolvió el caso de Daniel Vargas Telles es un fallo histórico. Es un fallo que es un hito entre un tiempo donde primaba el secreto, primaba desde el Estado la oscuridad, la opacidad, a un momento, a partir del 2013, con ese fallo y con las leyes posteriores, a un momento donde la transparencia va ganando terreno. Hoy día, por ejemplo, es impensable que alguien sostenga que los salarios de los funcionarios públicos o de las autoridades públicas no deban o no puedan ser conocidas por la ciudadanía. Pero eso no era así antes del 2013. Antes del 2013, muchos pensaban, incluso desde el Estado, que los salarios o la divulgación de los salarios era una cuestión de intimidad o privacidad de las personas, sean estas funcionarios o autoridades. Eso ha cambiado, por ejemplo. Y hoy día también ya está cambiando el tema respecto a la publicidad necesaria y justa de las declaraciones patrimoniales de funcionarios de autoridad. Y así es un camino que se va haciendo. Obviamente han habido avances, pero también hay obstáculos. Las leyes de acceso a la información pública, y específicamente la ley 5282, es una herramienta muy importante para el ciudadano, para que pueda pedir información. Pero sigue habiendo la reticencia de parte de autoridades o de algunas instituciones públicas que traban el acceso a la información, y ante eso la opción que tiene el ciudadano es ir a la justicia y plantear una acción de amparo de acceso a la información pública. El Poder Judicial tiene en ese sentido un compromiso y un desafío muy grande, porque se convierte finalmente en un ente, en una institución clave para la ciudadanía que tiene obstáculos para acceder a la información pública, pueda acceder mediante fallos judiciales. Sin embargo, esto también en sí es un problema, porque la ciudadanía no está acostumbrada a ir a la justicia para reclamar sus derechos. Y muchas veces el sistema judicial también tiene sus propias complejidades y costos. Por eso hay que avanzar hacia otro estadio, que es el lograr que se tenga en nuestro país una entidad autónoma, autárquica, que no dependa del poder ejecutivo y no dependa de ningún poder del Estado, y sin embargo sea capaz de tener ser el órgano contralor del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Esto existe en otros países, en México, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, donde un órgano contralor de carácter administrativo, pero a la vez autónomo y con suficiente autoridad, es el órgano al cual un ciudadano puede finalmente recurrir si es que una entidad le niega información, sin necesidad de ir todavía a la justicia, como es lo que ocurre según nuestro modelo legislativo actual.
Entonces yo creo que ese es un cambio que hay que lograr en los próximos años. Claro, porque esta ley, la que mencionaste, la 5282/14 es Pepe, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, esa ley, Pepe, incluso prevé sanciones para las autoridades que incumplen lo que dispone la norma. O sea, si no prevé en un plazo establecido, establece categóricamente sanciones, ¿verdad? Para la autoridad que la incumple. Sí, pero también convengamos que las sanciones impuestas no han tenido el efecto disuasivo todavía. Y de alguna manera también se echó a perder lo que se había avanzado en materia legislativa en cuanto a la sanción, porque en el proyecto original y en la ley original, la sanción al incumplimiento de la ley 5189, por ejemplo, que es la otra ley de transparencia, obligaba, sancionaba a la máxima autoridad de la entidad que negase información de manera injusta, sancionaba con una multa que debía salir del propio peculio de la autoridad. Es decir, un intendente negaba información y se configuraba una negativa injusta, el intendente tendría que pagar el incumplimiento, por ejemplo. Pero eso se cambió en la ley 5189 y finalmente ante una entidad que niega información o que no cumple con los parámetros del acceso a la información pública y de la transparencia que están en la ley 5189, finalmente es la propia entidad que debe sacar de los rubros presupuestarios el pago de esa multa. Entonces hay todavía un camino que recorrer para hacer que las sanciones que están dispuestas en ambas leyes tengan una efectividad tal de que disuada a las autoridades, a los funcionarios, a cometer arbitrariedades o infracciones en contra del acceso a la información pública. Claro, el artículo 28, Pepe, es muy contundente, o sea, es una falta grave, dice. Y esa falta grave debe ser objeto de sumario por parte de ¿cómo es? La ley de la función pública castiga eso, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que uno lee eso así en la ley y parece, caramba, qué sanciones hemos impuesto. Sí. Pero en la práctica uno está, o sea, uno, no se aplica. Dos, ¿quién debe aplicarla? La Secretaría de la Función Pública. Tres, ¿en base a qué? En base a la ley de la función pública, que hoy día está acribillada de acciones inconstitucionales. Y ya uno no sabe qué partes funciona o qué partes no funciona de esa ley. Sí, así mismo es. Entonces, en la ley, en la palabra, en el artículo suena bien, pero en la práctica estamos así. Pepe, ¿y cómo llegamos a... ¿de qué depende eso? De la voluntad política, así para crear un ente, como estás diciendo vos, que se ocupe específicamente y especialmente sobre este tema que es clave para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho? Mira, hay dos modelos. En nuestro país hemos vivido dos modelos de cómo se impulsan los cambios y las normas. Yo he participado en ambos modelos. En Villarrica, que fue la primera municipalidad que tuvo una norma y un sistema de acceso a la información pública, la voluntad política de su intendente fue la que impulsó y la ciudadanía acompañó y vio que era bueno, como dice esta frase bíblica, y se quedó con ese avance y lo impulsó durante años. Entonces, en el año 2004, imagínate, para la ley de acceso a la información pública, pese a que la Constitución en su artículo 28, en 1992, instauró la garantía del derecho a la información y dijo, una ley va a regular las modalidades, plazos y sanciones. Los constituyentes dijeron explícitamente que tenía que hacerse una ley. Pasaron más de 20 años para que se hiciera dicha ley. Entonces, y para que se hiciera esta ley, otra vez tuvo que haber la conclusión de una presión ciudadana tremenda, o si no, recordemos lo que fue el año 2013 con esa serie de reclamos ciudadanos, campañas mediáticas, campañas ciudadanas, movilizaciones ciudadanas
en contra de la corrupción, reclamando transparencia, reclamando acceso a la información pública, pidiendo acceder a los salarios de funcionarios de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, acceder a los beneficios, a los viáticos de los legisladores, etcétera, etcétera. Ese impulso de la ciudadanía fue una pasión tremenda que finalmente tuvo una lectura institucional en el fallo del año 2015, de octubre del 2013, de la Corte Suprema de Justicia. Y, tuvo el efecto cascada de provocar después las leyes de acceso a la información pública. Entonces, para que haya estos cambios, la ciudadanía es importante, su presión es importante. Y también es importante frustrar o por lo menos promover la voluntad política de la autoridad. Pero si la voluntad política de la autoridad es por el cambio, no viene, no se genera, allí debe estar la presión ciudadana para moverlo. Claro, o sea, ese debe ser el principal motor, entonces la gente debe demostrar interés y lógicamente, ¿verdad? A raíz de esa presión ciudadana, como estás diciendo, entonces consecuentemente va a actuar la clase política, ¿verdad? Así mismo, es lo que sucede en la historia de la humanidad generalmente. Pepe, te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias, Carlos y Marcos, y éxito en el programa. Ya, Gracias. igualmente a vos, gracias, Pepe. Adiós, adiós. Adiós. Usted está escuchando PDS. José María Costa, director de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial.